Soy Estela Ruiz Díaz, periodista, y bueno, el libro se llama La caída de Lugo. La masacre de Curuguatú, ocurrida en junio del 2012, fue la causa principal del juicio político y posterior destitución del presidente Fernando Lugo. Pero ese episodio no fue sino la culminación de un largo proceso de desgaste político dentro y fuera del gobierno. Fuera podemos decir, bueno, nunca diríamos, probablemente a la conservadora más del Paraguay no aceptó nunca el triunfo de Lugo, y creo que desde el primer día en que asumió existió la intención de frenar por lo menos el proyecto político y sacarlo si fuese necesario. Pero también debe decirse que hubo disputas internas, lo que al interior de la alianza llegaron a llamar ellos la guerra de las banderas, es decir, los posicionamientos políticos dentro de la izquierda misma y sus luchas intestinas, y obviamente con el Partido Liberal Radical Auténtico, que fue el principal soporte electoral de Fernando Lugo. Así que había dentro y fuera, diríamos, elementos que desgastaron al gobierno, y finalmente, luego de 22 amenazas, en el número 23 se concretó la destitución. Básicamente el PLRA. El PLRA fue clave en el triunfo de Lugo y en la caída de Lugo. Fue el partido que le dio los votos, el ejército para ganar, y fue el partido que con sus votos, junto con los colorados y otros sectores, lograron la mayoría absoluta como para la destitución. Así que así, en esta historia, diríamos, del triunfo de Lugo y de la caída de Lugo, el PLRA es el partido clave. Pero por supuesto también gobernar no es fácil. La izquierda llegó a la cima del poder de la mano de Lugo, y no había un entrenamiento, una trayectoria, diríamos, en el manejo del Estado, y el PLRA siempre ha sido un actor secundario desde la caída de Stroessner. Tenía un poco más, y yo creo que había demasiados conflictos internos, y obviamente también la sucesión del 2013 fue otro de los puntos de inestabilidad, un proyecto no resuelto. Pero también hay un problema de origen. Fue una alianza electoral y no una alianza política con proyección de futuro. Esa fue quizás la conspiración más grande en términos internos que ayudó a la caída de Fernando Lugo. La crisis de Curuguatú, la tragedia, sorprendió a todos. Recuerdo que fue un viernes, un día hermoso, no había nada en la agenda política que uno pudiera decir, bueno, va a haber un desalojo, una tensión, como si por ejemplo fuera el caso de Ñacunda, que era como una tensión permanente. Era ni siquiera un desalojo en términos jurídicos, era una orden de allanamiento con un protocolo establecido para estas situaciones. No estaba previsto, incluso para la policía, era una cuestión de trámite de minutos. Por eso es que sorprendió tanto, porque la noticia ya llega a Asunción a través de los medios con la muerte de policías y campesinos. Y claro, la primera información fue que los campesinos desataron la tragedia y hubo una respuesta de la policía. Bueno, y en ese contexto, claro, el Lugo, que ya tenía cuestionamientos, un partido colorado que ya quería posicionarse de cara a las elecciones presidenciales, fue el elemento fundamental que sirvió para el juicio político. La reacción de Lugo es algo que se sigue analizando hasta hoy. Incluso internamente hubo cuestionamientos a la lenta reacción. Finalmente a la noche tuvo que renunciar Carlos Filisola porque se lo pidieron.
O sea, había mucho, y sobre todo, no solamente la destitución de Filisola, sino a quién le pone en vez de Filisola, fue la crisis, diríamos, o la excusa principal que encontró el Partido Liberal Radical Auténtico para apartarse de Lugo, que fue la nominación del ex fiscal general del Estado, Candy Amarilla, como ministro del Interior, alguien del Partido Colorado. Una persona que no tuvo consenso ni dentro de la izquierda y obviamente el Partido Liberal que planteó su destitución. Creo que ese fue el gran error político de Lugo, que quizás alguna vez él tenga que explicar. Tiene sus razones, seguramente tendrá sus razones de por qué se mantuvo en esa designación. Y ahí creo que es la caída en picada que ya finalizó una semana después en este juicio político express, que fue casi una decapitación política, porque fue muy rápido. Yo creo que es una construcción de institucionalidad y de la institucionalidad del juicio político. Y el juicio político sigue sin ser reglamentado en Paraguay, existe la figura, es constitucional, y por eso también se generó un debate con respecto a la legalidad y a la legitimidad del juicio político. Hasta ahora es una cuestión aritmética en los juicios políticos que se dan en Paraguay, tenés o no los votos, la negociación se da por los votos, los argumentos se buscará después, y yo creo que eso fue también lo que sucedió con Lugo, porque el nivel acusatorio realmente fue muy débil en términos argumentativos, pero un senador suele decir, en el Senado la mayoría absoluta es 23 votos de 45 del total. Y él dice, 23 es todo, 22 es nada. Es decir, si uno logra los 23 votos puede hacer lo que quiera. Bueno, lo mismo pasa con el juicio político. Se dio una vez con la pulverización, como le llamó Nicanor Duarte, fruto al cambio de la Corte vía juicio político. Y creo que un poco la lección que queda y una cuenta pendiente que tiene el Parlamento es la reglamentación. Entonces uno aclara las reglas de juego de nada menos que la destitución de un presidente de la República, que de por sí genera inestabilidad. Otra cuestión que creo que es una lección para quienes hacen alianzas, que una alianza no debe terminar en lo meramente electoral. Yo creo que también eso conspiró durante todo el gobierno de la alianza, de intereses políticos distintos, ¿verdad? O sea, se unieron para ganar, pero no para gobernar. Me parece que esa es una lección que queda para futuras alianzas. Y también en un país donde el Partido Colorado gobernó 70 años sin interrupción y hubo un periodo que fue el 2008, me parece que unidos se le puede ganar al Partido Colorado. Esa es la otra gran lección que queda. Y bueno, está en manos de esa gente también, a partir de lo que sucedió en el 2012, planear mejor sus alianzas y sobre todo definir muy bien sus objetivos.